Imagina un lugar donde todo estuviera permitido, donde el dinero compraba cualquier placer y las fiestas parecían no tener fin. En este mundo nadie se preocupaba por el futuro. Sodoma y Gomorra eran símbolos de riqueza desbordante, lujo extremo y corrupción sin límites. Pero detrás de las majestuosas mansiones y los impresionantes templos, la realidad era mucho más oscura. Era un escenario de violencia, traiciones y excesos sin freno, donde las personas más vulnerables eran tratadas como simples objetos sin valor. En las sombras de estas ciudades se llevaban a cabo rituales siniestros, y aquellos que no tenían riquezas eran abandonados a su suerte en las calles. Sin embargo, un día, todo cambió. Pero ¿qué fue lo que realmente sucedió en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo era la vida en un lugar donde la moralidad había desaparecido por completo? Hoy descubrirás la perturbadora verdad sobre estas ciudades, donde la prosperidad descontrolada llevó a una arrogancia sin precedentes. Imagina caminar por un centro urbano vibrante, lleno de bulliciosos mercados, donde los comerciantes exhiben sus tesoros: oro, plata y especias exóticas. El aroma del pan recién horneado y la carne asada inunda el aire, mientras hombres con túnicas lujosas cierran acuerdos y sirvientes transportan jarras rebosantes de aceite y vinos raros. Así era Sodoma, una ciudad próspera, un centro de comercio en constante expansión, donde las riquezas fluían sin restricciones. Pero detrás de esta aparente abundancia, se gestaban consecuencias que pocos quisieron ver hasta que fue demasiado tarde. Ubicadas en una región fértil cercana al Mar Muerto, Sodoma y Gomorra disfrutaban de tierras generosas que producían trigo, cebada y frutas en abundancia. Gracias a este suelo privilegiado, sus habitantes acumulaban riqueza con rapidez, y las caravanas comerciales llegaban constantemente desde Egipto, Mesopotamia y otras regiones lejanas. En las calles, la actividad no cesaba. Artesanos, joyeros y mercaderes ofrecían sus productos más valiosos, mientras que los más adinerados vivían en imponentes residencias decoradas con piedras preciosas y telas importadas. En el corazón de la ciudad, majestuosos palacios reflejaban el poder de los más influyentes. Las reuniones de la élite eran constantes. Nobles y comerciantes organizaban opulentos banquetes donde el vino jamás escaseaba y la comida se servía en cantidades desmesuradas. Pero en medio de esta ostentación, la desigualdad era una herida abierta. Mientras unos derrochaban sus fortunas, otros eran ignorados y condenados a la miseria. En Sodoma, la compasión no era un valor. La generosidad era vista como un signo de debilidad. El comercio también estaba marcado por la avaricia. Se manipulaban pesos y medidas para estafar a los compradores. Los comerciantes imponían precios desorbitados y los trabajadores eran explotados sin piedad. Si alguien caía en deudas, fácilmente podía ser vendido como esclavo para saldarlas. La justicia, en vez de ser un derecho para todos, favorecía solo a los más ricos, dejando a los pobres sin esperanza ni protección. Desde el exterior, la ciudad irradiaba prosperidad, pero por dentro era un reino de soberbia y abuso de poder. Para aquellos con fortuna, Sodoma era un paraíso. Para los que no tenían nada, era el peor de los tormentos. Sin embargo, la riqueza desmedida de Sodoma trajo consigo algo aún más peligroso: una sociedad convencida de que jamás enfrentaría las consecuencias de sus actos. Se creían intocables, incapaces de imaginar que su destino ya estaba sellado. Pero la realidad los alcanzó de forma inminente y su final fue tan impactante como inevitable. Lo que sucedió después reveló el verdadero rostro de Sodoma y Gomorra, y aún hoy su historia nos deja una advertencia clara. Si crees que la ambición desmedida y el egoísmo aún corrompen el mundo,
Deja tu opinión en los comentarios. La verdadera confianza no está en las riquezas, sino en algo mucho más grande. Únete a esta reflexión y demuestra que existe un camino mejor. Desde la distancia, Sodoma era impresionante. Para un recién llegado, la ciudad parecía un símbolo de civilización avanzada para su tiempo. Sus murallas se alzaban imponentes, con torres que dominaban el horizonte y enormes puertas que daban paso a calles vibrantes y repletas de movimiento. En los mercados, los comerciantes vociferaban sus ofertas mientras la multitud apresurada se desplazaba de un lado a otro. Entre el bullicio, los sacerdotes dirigían rituales en honor a deidades paganas dentro de templos colosales. A simple vista, todo parecía prosperidad y grandeza. Pero bastaba con observar más detenidamente para notar la verdad oculta tras el esplendor. Sodoma no era más que una fachada brillante que escondía corrupción y decadencia. Lejos de ser simples aldeas, Sodoma y Gomorra eran centros urbanos estratégicamente situados cerca del Mar Muerto, una ubicación que facilitaba el comercio y la conexión con otras regiones. Esto las convirtió en paradas obligadas para mercaderes y viajeros de tierras lejanas. Su arquitectura era impresionante para la época. Majestuosos palacios, mansiones decoradas con detalles extravagantes, amplias plazas y templos imponentes. Los más adinerados vivían en lujosas residencias construidas con piedras pulidas, rodeadas de columnas gigantes y patios adornados con esculturas y mosaicos elaborados. Durante el día, la vida en la ciudad giraba en torno a sus plazas, donde comerciantes intercambiaban bienes valiosos como joyas, telas exóticas y especias provenientes de distintas partes del mundo. Perfumes refinados llegaban desde Egipto, mientras que alfombras meticulosamente tejidas eran transportadas desde tierras remotas. Pero al caer la noche, la atmósfera cambiaba radicalmente. Las mismas plazas, que habían sido escenarios de comercio y negocios, se transformaban en centros de excesos y celebraciones desenfrenadas. Músicos tocaban flautas y tambores, mientras multitudes se entregaban a danzas provocativas y ceremonias que combinaban rituales religiosos con prácticas oscuras. Entre sacrificios y actos impensables, la moralidad desaparecía por completo. Sin embargo, para quienes no pertenecían a la élite, la ciudad era un lugar hostil. En los callejones oscuros y las calles menos transitadas, el peligro acechaba. No existían leyes que protegieran a los más vulnerables. Si alguien era víctima de un crimen, lo más probable era que la justicia le diera la espalda. Muchas veces los delitos eran ignorados, mientras los culpables continuaban con sus vidas sin enfrentar consecuencias. Los jueces y gobernantes, sumidos en la corrupción, solo velaban por aquellos que podían pagar por su favor. Lejos del centro, en los barrios marginados, la situación era aún más desoladora. Las calles angostas y sucias estaban llenas de viviendas precarias, donde la gente luchaba por sobrevivir sin acceso a lo más básico. Mientras la clase alta derrochaba en banquetes y festejos, los más pobres apenas conseguían un trozo de pan. Pero lo peor no era la miseria, sino la indiferencia. En Sodoma, la compasión era vista como una debilidad. Ayudar a los necesitados no solo era raro, sino que se consideraba una pérdida de tiempo. En las zonas más privilegiadas, la escena era otra. Los templos paganos dominaban el paisaje, con estructuras colosales diseñadas para impresionar y demostrar poder. Estas edificaciones estaban dedicadas a diversas deidades, muchas de ellas relacionadas con la fertilidad y el placer. Los sacerdotes que regían estos templos no solo tenían influencia espiritual, sino que también ejercían poder político y económico. Sus rituales incluían extravagantes banquetes y ceremonias en las que la religión se mezclaba con el desenfreno.
Para los habitantes de Sodoma, estas prácticas no eran cuestionadas, simplemente formaban parte de su cultura. El declive de Sodoma no solo se debía a sus excesos, sino también a su confianza desmedida en la riqueza y el poder de sus murallas. A diferencia de otras grandes ciudades de su tiempo, Sodoma nunca invirtió en un ejército fuerte. Creían que sus riquezas y su posición estratégica eran suficientes para mantenerlos a salvo. Sin embargo, esta arrogancia fue su error más costoso. Cuando la destrucción se volvió inevitable, ya era demasiado tarde para reaccionar. Desde el exterior, Sodoma parecía una joya brillante, pero en su interior albergaba una sociedad podrida, donde solo los más fuertes lograban sobrevivir. No existían leyes, la piedad era despreciada, y el futuro era tan incierto como sus propios habitantes. Lo que ocurría en las calles no era más que un reflejo de la cultura del pueblo. A medida que la violencia se normalizaba, Sodoma se sumergía aún más en su propia decadencia. Muchos podían ignorar la justicia, pero nada escapaba a la mirada de Dios. Si crees que la verdadera justicia solo proviene de lo alto, escribe en los comentarios: Dios es mi juez. Ahora imagina que pudieras viajar en el tiempo y caminar por las calles de Sodoma al caer la noche. Lo que verías sería impactante. La música retumbaba en las plazas, proveniente de casas y salones iluminados por antorchas. Las fiestas parecían no tener fin. Hombres y mujeres danzaban sin pudor, embriagados de vino y atrapados en un torbellino de deseos descontrolados. En Sodoma, el placer era la única ley, y cualquier límite había sido borrado. La ciudad se había convertido en un reino del hedonismo absoluto. Las celebraciones comenzaban al atardecer y podían extenderse por días enteros. Comer y beber hasta la extenuación no solo era aceptado, sino que se consideraba un símbolo de estatus. Los anfitriones más influyentes organizaban banquetes extravagantes en sus palacios, donde la mesa estaba repleta de carnes selectas, frutas exóticas y especias traídas de tierras lejanas. El vino nunca faltaba y los invitados se entregaban a todo tipo de excesos. En las calles, trovadores y bailarines ofrecían espectáculos para entretener a la multitud. Los ricos paseaban acompañados de sirvientes y esclavos, muchos de ellos forzados a satisfacer los deseos de sus amos. En Sodoma, la fidelidad no solo era rara, sino que era motivo de burla. El concepto de matrimonio y compromiso era ridiculizado, y cualquier persona que intentara vivir con principios morales era vista como un ingenuo o un necio. Los templos paganos jugaron un papel clave en esta cultura de placer sin restricciones. En sus lujosos rituales, sacerdotes y sacerdotisas llevaban a cabo ceremonias dedicadas a deidades de la fertilidad. Creían que al participar en estas prácticas atraerían prosperidad para sus cosechas y negocios, pero en realidad cada celebración solo los hundía más en una espiral de decadencia. La ciudad se enorgullecía de no tener reglas morales. Su lema era claro: si te hace sentir bien, hazlo. Sin embargo, esta obsesión por el placer tenía un costo. La corrupción no era solo una cuestión de poder, sino que había envenenado el corazón de las personas. Las relaciones humanas se volvieron superficiales, basadas únicamente en el interés y el deseo. El amor verdadero se desvaneció, reemplazado por una necesidad insaciable de nuevas experiencias. Y las consecuencias de esto eran cada vez más evidentes. La violencia se volvió parte del día a día, un síntoma de una sociedad que ya no tenía salvación. En Sodoma, el deseo sin control había llevado a la ciudad al borde del colapso. Cuando los placeres de unos entraban en conflicto con las ambiciones de otros, los celos, las traiciones y las disputas se convertían en una sentencia de muerte.
En las sombras de la ciudad, asesinatos y venganzas se volvían cada vez más frecuentes. Los débiles eran explotados sin piedad, y la compasión parecía haber desaparecido por completo del corazón de sus habitantes. En los extranjeros que llegaban por primera vez, Sodoma les parecía una ciudad vibrante y llena de vida. Sin embargo, no tardaban en descubrir la realidad. Solo eran bienvenidos si aceptaban someterse a las reglas del desenfreno. Aquellos que intentaban resistirse eran ridiculizados y, en muchos casos, perseguidos sin misericordia. La ciudad había sido consumida por el placer desmedido, pero la ironía era evidente. Sodoma estaba al borde de su propia destrucción. Sus habitantes, cegados por el exceso, no se daban cuenta de que estaban cavando su propia ruina. Y lo peor aún estaba por venir. La violencia en las calles no era un simple accidente, sino el reflejo de una sociedad que había perdido su alma. Lo que pasaba en la oscuridad de la noche mostraba la verdadera naturaleza de Sodoma. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Cada me gusta y suscripción nos ayuda a llevar este mensaje a más personas. Cuando caía la noche, el peligro acechaba en cada rincón. Mientras los nobles se entregaban a la extravagancia dentro de sus palacios, en las calles la realidad era completamente distinta. Caminar solo era una invitación al desastre. Los robos, los asaltos y los asesinatos eran tan comunes que ya nadie se inmutaba. Si alguien amanecía muerto, su cuerpo simplemente era ignorado o desechado como si se tratara de basura. En Sodoma, la única ley que gobernaba era la del más fuerte. No existían reglas justas ni un sistema legal confiable. Los jueces y gobernantes estaban entre los más corruptos. Si alguien con dinero cometía un crimen, bastaba con ofrecer un soborno generoso para que todo fuera olvidado. Pero si un pobre buscaba justicia, era ridiculizado, y en muchas ocasiones castigado por atreverse a desafiar el poder de los influyentes. Para los forasteros, el destino era aún peor. En muchas culturas de la antigüedad, la hospitalidad era vista como un deber sagrado. Pero en Sodoma ocurría lo contrario. Los viajeros eran tratados como presas fáciles. Algunos eran atacados y golpeados, mientras que otros sufrían humillaciones públicas. No era raro que grupos de hombres ebrios acecharan a los extranjeros, sometiéndolos a abusos y torturas simplemente por diversión. Lo más aterrador era que nadie hacía nada para detenerlo. La violencia no solo era tolerada, sino que se había convertido en un espectáculo. Para los jóvenes, demostrar su crueldad contra los más débiles era un rito de iniciación. Compitían entre sí para ver quién organizaba las fiestas más salvajes, donde los esclavos y prisioneros eran obligados a participar en juegos brutales. La empatía había desaparecido por completo. El sufrimiento ajeno no generaba compasión, sino entretenimiento. Para los nobles y poderosos, la miseria de los demás no era más que un espectáculo indiferente. En Sodoma, los barrios más pobres sufrían las peores consecuencias de esta sociedad desalmada. Mientras la élite tenía guardias personales para proteger sus riquezas, quienes vivían en las calles o en chozas improvisadas estaban completamente desamparados. Los robos ocurrían a plena luz del día y nadie hacía nada para detenerlos. Las mujeres y los niños eran los más vulnerables. Si eran secuestrados o convertidos en esclavos, casi nadie se atrevía a intervenir. La justicia, si es que podía llamarse así, era un sistema completamente corrupto. Si un comerciante poderoso quería eliminar a un rival, bastaba con acusarlo falsamente de un crimen. No había juicios justos, no había oportunidad de defensa. El acusado era arrestado o directamente ejecutado. La verdad no tenía valor. Solo el poder y la influencia decidían el destino de las personas.
Los gobernantes de Sodoma estaban tan cegados por su arrogancia que creían que nada podía derribarlos. En su mente eran los más ricos, los más fuertes, los más temidos. Nadie se atrevería a desafiar su autoridad. Pero esta sensación de invencibilidad no hizo más que acelerar su propia caída. La anarquía no era solo un problema de las calles, era el reflejo de lo que había en los corazones de sus habitantes. Habían perdido por completo cualquier sentido de moralidad o respeto por la vida. En Sodoma cada persona veía a la otra como un simple objeto, un obstáculo o una oportunidad para obtener un beneficio personal. Pero lo que nadie imaginaba era que el verdadero peligro no vendría del exterior. Sodoma no caería por la invasión de ejércitos enemigos, ni por disputas políticas. Su juicio estaba cerca y llegaría de un lugar inesperado. Ahora descubrirás hasta qué punto esta ciudad se hundió en la decadencia y por qué su destino era inevitable. Sodoma ignoró todas las advertencias, pero nosotros aún podemos ser diferentes. Si crees que el amor al prójimo puede transformar el mundo, comenta ahora: Jesús me enseñó. Hagamos que este mensaje llegue a más personas. En una sociedad que no respetaba la vida, el destino de una mujer o un niño nacido en Sodoma estaba prácticamente sellado desde el principio. No existía protección ni dignidad garantizada. Por el contrario, los más débiles eran considerados bienes desechables. Las mujeres no tenían ningún valor más allá de su utilidad para los hombres. Desde una edad temprana, aprendían que su supervivencia dependía de su estado civil o de la familia con la que se vincularan. El amor no era la base de los matrimonios en Sodoma. Las uniones eran simples acuerdos políticos o económicos. Un hombre podía casarse múltiples veces, acumulando esposas como si fueran posesiones. Pero si una mujer era considerada indeseable, podía ser abandonada sin ninguna consecuencia para su esposo. Las viudas, a menos que tuvieran una familia influyente o riquezas propias, eran simplemente olvidadas por la sociedad. Muchas terminaban en la calle, sobreviviendo de la caridad, que prácticamente no existía en Sodoma. Ayudar a los débiles no solo era visto con desprecio, sino como una señal de debilidad. Los niños tampoco escapaban de esta realidad cruel. No había preocupación por su educación ni bienestar. Solo los hijos de los ricos recibían alguna instrucción, pero solo para seguir los mismos caminos de codicia e inmoralidad que sus padres. Los hijos de los pobres, en cambio, eran explotados desde temprana edad, obligados a trabajar o a mendigar. Muchos de ellos eran vendidos como esclavos, tratados como mercancía, intercambiados como si fueran simples bienes. Pero lo más oscuro de Sodoma tenía raíces aún más profundas. En esta sociedad perversa, los rituales paganos alcanzaban niveles impensables. En varias culturas antiguas, los sacrificios humanos eran practicados con la creencia de que apaciguaban a sus dioses. Pero en Sodoma, estas ceremonias alcanzaron un nivel de brutalidad inhumano. Los niños eran ofrecidos en altares de piedra, quemados vivos en rituales macabros con la esperanza de asegurar cosechas prósperas o protección contra amenazas. Sus gritos eran ignorados porque se creía que su muerte traería beneficios a la comunidad. En esta ciudad, la moralidad había sido completamente erradicada. La vida humana ya no tenía ningún valor. Solo el placer y la riqueza importaban, y los más vulnerables eran los que más sufrían. Pero esto no era todo. Había un aspecto aún más repugnante en Sodoma. Si los pobres ya eran condenados a sufrir en silencio, los más necesitados simplemente eran tratados como si no existieran. En esta ciudad sin amor, la indiferencia era la norma. Recorrer las calles de Sodoma era presenciar un contraste absurdo.
Mientras los ricos ostentaban joyas y se entregaban a banquetes extravagantes, a pocos metros de distancia la gente moría de hambre. En la Biblia se menciona que uno de los mayores pecados de Sodoma fue su indiferencia hacia los necesitados. En Ezequiel 16:49 está escrito: «He aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana, orgullo, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, pero no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». El egoísmo dominaba Sodoma. Las personas solo se preocupaban por su propio placer y bienestar, sin importarles quién sufría a su alrededor. Los pobres no solo eran ignorados, sino que muchas veces eran humillados. Si alguien pedía limosna, era expulsado de la plaza. Si intentaba buscar justicia, era ridiculizado y amenazado. Los comerciantes no tenían piedad. Si un hombre pobre no podía pagar, no recibía nada. No existía compasión, ayuda ni ningún tipo de solidaridad. En la mentalidad de Sodoma, si alguien era pobre, era porque no era lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Esta creencia alimentó aún más la cultura de explotación. En Sodoma, la hostilidad hacia los forasteros era una norma. Si un viajero llegaba sin riquezas ni protección, su destino era incierto. Muchos eran humillados, atacados o incluso asesinados simplemente por ser extranjeros. La crueldad no se limitaba solo a los desconocidos, sino que también se extendía dentro de las familias. El amor y el respeto se habían desvanecido. Hermanos traicionaban a hermanos, los hijos despreciaban a sus padres y los ancianos eran abandonados a su suerte. La idea de comunidad había desaparecido, reemplazada por una lucha egoísta por la supervivencia individual. Sodoma y Gomorra estaban podridas desde dentro, no solo por la perversión y la violencia, sino por la total falta de compasión. Cualquier sociedad construida sobre el egoísmo y la soberbia está condenada a caer, y para Sodoma, ese día estaba más cerca de lo que sus habitantes imaginaban. La arrogancia llevó a su destrucción, pero la humildad nos acerca a Dios. ¿Crees en esto? Escríbelo en los comentarios. Dios restaura mi vida. El último día de Sodoma comenzó como cualquier otro. El sol brillaba sobre sus palacios y mercados. Los comerciantes anunciaban sus ofertas y las casas ricas preparaban nuevos banquetes. En los templos paganos, todo estaba listo para otra jornada de rituales impíos. La ciudad vibraba con lujo, arrogancia y excesos, sin imaginar que estaba viviendo sus últimas horas. La noche anterior, algo inusual había sucedido. 2 forasteros misteriosos llegaron a la ciudad. La noticia se extendió rápidamente y un grupo de hombres violentos decidió que estos visitantes no saldrían indemnes. Pero lo que nadie sabía era que estos hombres no eran simples viajeros. Eran ángeles, enviados con una misión clara y devastadora. Pronto, la casa donde se alojaban fue rodeada por los habitantes de Sodoma, exigiendo que les entregaran a los forasteros. Fue una muestra más de la maldad que reinaba en la ciudad. Pero de repente, un destello cegador envolvió a los atacantes, dejándolos aturdidos e indefensos. Era una señal de que el destino de Sodoma estaba sellado. Al amanecer, los ángeles dieron una advertencia final a Lot, el único hombre justo que quedaba en la ciudad. Toma a tu familia y huye. No mires atrás. Este lugar será destruido. La advertencia era clara y definitiva, pero incluso entonces había dudas. ¿Cómo abandonar todo de repente? ¿Cómo aceptar que la ciudad donde habían vivido durante tantos años estaba a punto de desaparecer? Mientras el sol emergía en el horizonte, Lot y su familia atravesaron las puertas de la ciudad apresuradamente. Detrás de ellos, el resto de la población seguía con su vida como si nada estuviera ocurriendo. Y entonces, todo cambió. El cielo,
que hasta entonces era azul y despejado, comenzó a oscurecerse de manera extraña. Pesadas nubes cubrieron la ciudad, el viento cambió de dirección y un inquietante silencio se apoderó del ambiente. La gente empezó a notar que algo no estaba bien. Sin previo aviso, la primera ráfaga de fuego cayó del cielo. En cuestión de segundos, la tormenta infernal comenzó. Llamas y azufre descendieron con furia, consumiendo cada rincón de la ciudad. Las casas ricas, los templos opulentos y los mercados abarrotados fueron devorados en un instante. Hombres y mujeres corrían desesperados, buscando un refugio que no existía. El calor era insoportable, el aire estaba cargado de humo y los gritos de desesperación llenaban las calles. Las mansiones que una vez fueron símbolo de poder y ostentación ahora eran cenizas. Donde antes hubo celebraciones y excesos, solo quedaban cuerpos carbonizados. No importaba si alguien era rico o pobre, noble o esclavo, todos enfrentaron el mismo destino. Pero en medio del caos, un pequeño grupo se alejaba del infierno. Lot y su familia habían escapado, pero la advertencia había sido clara. No mires atrás. Fue entonces cuando su esposa, incapaz de desprenderse de la ciudad, cometió un error fatal. Se detuvo, giró la cabeza para ver su hogar por última vez, y en segundos su cuerpo se endureció, se transformó en una columna de sal. Su corazón aún pertenecía a Sodoma, y por eso sufrió el mismo destino que la ciudad. Cuando todo terminó, lo que alguna vez fue una metrópoli próspera era ahora un desierto de cenizas humeantes. No quedó nada, solo ruinas calcinadas y el olor a azufre impregnando el aire. La ciudad que se creyó intocable había sido destruida en un solo día. El orgullo, la maldad y la falta de compasión llevaron a Sodoma y Gomorra a su fin. Y su historia sigue siendo una advertencia para el mundo. Ninguna civilización, por poderosa que sea, sobrevive si decide desafiar los principios de la justicia y la bondad. Si esta historia te impactó, deja tu me gusta ahora como un acto de reflexión sobre la importancia de elegir un camino de justicia. Pero esto es solo el comienzo. La traición ha existido desde siempre y la Biblia está llena de relatos sorprendentes sobre mujeres que fueron infieles a sus esposos. ¿Cuáles fueron sus consecuencias? ¿Qué lecciones podemos aprender de ellas? Haz clic ahora y descubre los casos más impactantes de traición en la Biblia.